Preguntas que todos se hacen. En este programa encontrarás las respuestas y soluciones a las preguntas que todos se hacen. Preguntas que todos se hacen. Preguntas que todos se hacen. Bienvenidos a este espacio donde ustedes encontrarán la solución a muchas de las preguntas que se han venido realizando desde hace algún tiempo. En el día de hoy nos encontramos con nuestro compañero Juan Carlos Uía. Juan Carlos es filósofo, comunicador social, psicólogo y conferencista internacional. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Luz Estela, y qué placer estar aquí hoy con todos ustedes para poder resolver esas preguntas que a todos nos inquietan y que podemos haber formulado en algún momento. Ok, hoy tenemos un programa supremamente especial. Les cuento que el tema de hoy va a ser ¿qué es la identidad? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué es la identidad? Y parece muy obvio, pero nos preguntan y nos quedamos como que ¿qué será realmente? Hoy Juan Carlos nos va a ayudar en eso. Doctor Juan Carlos, entonces, ¿qué es la identidad? Luz Estela, la identidad ha sido un tema tratado por diversas ciencias, la psicología, la antropología, la sociología, y ha sido una enorme discusión a lo largo de los siglos. ¿Qué significa la palabra identidad? Pero para que tengamos una aproximación sencilla y simple a lo que significa el término, vamos a decir que la identidad es la esencia. Fíjate que cuando nos hablan de esencia, podemos comprender que es algo en lo cual está resumido un todo. Por ejemplo, ustedes las mujeres cuando van y compran perfumes, ustedes saben muy bien que la esencia del perfume es mucho más costosa que el mismo perfume, porque de esa esencia van a poder obtener mucha variedad de su propio perfume. Sí, señor. La identidad es esa esencia, es decir, es el núcleo central de cualquier ser humano. Es el punto desde donde podemos explicar qué nos constituye como personas, como seres humanos, como individuos. Pero mira que hay una particularidad muy interesante, y es que la identidad, si bien es diferente para cada uno, también comparte unas características con otros. O sea, tú y yo somos personas, sí, claro. Tú y yo somos individuos, pero tenemos unas diferencias enormes. Y ahí es donde empieza a edificarse la identidad de una manera distinta según cada quien. Entonces, para poder concluir sobre qué es la identidad, deberemos decir que la identidad es el núcleo central que explica la individualidad de cada uno. El hecho de que cada uno seamos personas diferentes, a eso lo llamamos identidad. Pero además hay algo muy interesante, y es pensar que la identidad exige una construcción. El término construcción a mí me encanta, en particular, Luz Estela, porque significa que tenemos que hacer como una vivencia activa. Es decir, yo tengo que ir edificando mi identidad con el transcurrir del tiempo. Hay factores del ambiente que edifican mi identidad. Por ejemplo, la cultura. Cuando miramos a los seres humanos en las diversas culturas, vemos que hay una cultura colombiana, hay una cultura argentina, hay una cultura norteamericana, hay una cultura europea, y que eso determina sobre cada quien condiciones diferentes. Pero cuando yo digo que hay que edificar la identidad, lo que estamos diciendo es que yo también tengo que tener una conciencia especial, una conciencia manifiesta en mí, activa, para poder entonces empezar a trabajar la construcción de mi propia identidad. Entonces podríamos entender lo siguiente, Juan Carlos. Tenemos una esencia, para ir resumiendo. Muy bien. Tenemos una esencia de nuestra identidad, pero esa identidad también la vamos conformando con otros de donde seamos. Por ejemplo, tú hablas ahorita de la nacionalidad, y que eso también nos crea una identidad. Muy bien, la cultura nos determina también con base en la identidad. Pero fíjate, también hay otra serie de factores que nos moldean. Por ejemplo, yo estoy sometido a vivir no solamente la cultura de una región, sino también la cultura propia de una familia. Sí, entonces, la familia también ejerce una presión sobre mí. Es decir, cada ser humano tiene esa esencia, y al mezclar esa esencia con las diversas variables se va determinando una identidad. Perfecto. Lo maravilloso del asunto de la identidad es que es puesta allí, es decir, está determinada allí para cada individuo. Y crecer en esta vida significa alcanzar, descubrir cuál es mi identidad real. Eso suena súper rico, pero me pregunto,
y me imagino que ustedes también se estarán preguntando en casa, ¿cómo hago yo para descubrir esa identidad? Muy bien, y entonces ahí es donde viene el factor activo al que yo me refería. Descubrir significa quitar lo que está cubierto. Eso es lo que significa la palabra descubrir. Entonces, yo tengo que hacer un proceso como cuando tengo una manta tapando algo, yo quito esa manta. Yo tengo que ir descubriendo mi verdadera identidad que está por debajo de la cultura, por debajo de la presión de la familia, por debajo de decisiones a veces equivocadas, y tengo que ir a ese núcleo, porque en la medida en que yo alcance ese núcleo, viviré realmente lo que yo soy como ser humano. Muchos de nosotros nos tardamos toda una vida en hacerlo. Otros lo logran hacer desde una perspectiva muy temprana. Pero lo interesante de la identidad es que es una obligación del ser humano saber quién es él. Recuerda, Luz Estela, por ejemplo, que en el pasado hubo grandes filósofos que se hicieron esta pregunta y todos determinaban lo mismo. Lo esencial para el ser humano es saber quién es, o sea, quién soy yo realmente. Espectacular, sí. Porque muchas veces cuando nos presentamos delante de otros y nos saludamos, la gente nos pregunta, ¿quién es usted? Y solemos decir lo que no somos, es decir, lo que nos agregamos. Soy una profesión, soy una familia, soy un oficio, soy inclusive mis hábitos, soy deportista o no, o en fin. Pero eso no es la identidad, ese es el ejercicio de la identidad, que es otra cosa y que ya trataremos un poquito más adelante. Ok, Juan Carlos, en ese orden de ideas, entonces, ¿cuáles serían las preguntas claves para reconocer nuestra esencia? Muy bien, la gran pregunta clave, la central, es ¿quién soy yo? Y sobre todo, ¿para qué vivo yo? Porque ¿quién soy yo y para qué vivo yo? Pero porque anoten que esas son preguntas claves que todos tenemos que estar pendientes en anotarlas, en mirarnos hacia adentro para poder hacer esa transformación y construcción de la cual tú hablabas ahora. Muy bien, y has dado en el clavo con las dos preguntas, pero además con un término que empleaste allí magnífico, y es este: el ser humano vino a este mundo a transformarse, no a ser transformado por el mundo que lo rodea. Fíjate. Nosotros podemos vivir circunstancias del mundo, o sea, la cultura, las modas, lo que está pasando en el mundo son circunstancias que vivimos. Pero aquí hay algo muy importante, y es que sobre esas circunstancias tenemos que construir nuestra identidad. O sea, no nos podemos conformar a los tiempos que vivimos. Que es lo que nos sucede actualmente a todos, nos vamos acomodando a todo y por eso las cosas no salen ni crecemos como quisiéramos crecer. Muy bien, y entonces lo que nos encontramos es que muchas personas viven infelices en medio de las corrientes que son muy poderosas. Por ejemplo, la corriente del consumismo. Creemos, ¿qué es el consumismo? Fácil, rápidamente. El consumismo es que yo creo que soy feliz en la medida en que compro cosas. Le pasa mucho a las mujeres, pero no estamos exentos los hombres. Y allí hay un significado enorme, y es que tu identidad no puede estar cifrada por lo que pasa afuera, tu identidad es lo que pasa adentro, en ese núcleo central que es la identidad. Wow, qué equivocados estamos muchos. Pues vivir equivocados es posible, pero permanecer en el error, ahí sí está la gravedad de vivir equivocados. Entonces lo importante aquí es lograr descubrir quiénes somos. Entonces las dos preguntas esenciales para responder lo que tú me decías: ¿quién soy yo y para qué vivo yo? Cuando empezamos a indagar sobre esas preguntas, y es sano que eso ocurra, que nos hagamos esas preguntas, empezaremos a caminar en torno de saber realmente quiénes somos, cuál es mi esencia, mi verdadera esencia como ser humano, y dos, ¿para qué pusieron todo eso en mí? O sea, ¿por qué fui creado? ¿Para qué vengo yo a la vida? Y en la medida en que yo logre resolver ese tema, no solamente tendré un descanso interior, sino que ahora seré mucho más productivo, más feliz y podré ir más lejos. Está tan interesante este tema. Se me ocurre que podamos hacer un ejercicio, Juan Carlos. Cuéntame. Pongamos ejemplos de la vida diaria. Muy bien. Donde la gente se sienta identificada con esas preguntas. Muchas veces yo acá escuchándote hablar me pregunto y digo, bueno, a veces, ¿quién eres tú? No, yo tengo una familia hermosa. Ah, muy bien. Bueno, muy linda tu familia, pero ¿quién eres tú? Muy bien. Yo tengo una hija. Y entonces ahí se va uno, pero metiendo a los demás. Y uno a veces como se huye a uno mismo. Claves para que nosotros podamos hacer ese ejercicio y crecer. Muy bien. Lo que pasa con nosotros los seres humanos es que sufrimos interiormente de algo que se llama escapismo. Imagínate que a finales del siglo XIX hubo un famoso mago que se llamaba Houdini.
Houdini era famoso porque era capaz de ser encerrado en baúles y encadenado y lo botaban al río y el tipo se desencadenaba y salía caminando. Sí. Ajá. Y eso era muy famoso en su época. Él fue el inaugurador de esa modalidad de magia de truco que se llama escapismo. Los seres humanos sufrimos de lo mismo. O sea, nos escapamos de nosotros mismos. Nos estamos yendo continuamente. Entonces, en la vida diaria no se trata de que cuando te pregunten la próxima vez ¿quién eres tú, Luz Estela?, contestes con toda una serie de cosas filosóficas, Juan Carlos, pero eso lo vamos a dejar después de esta pausa. Muy bien. Y ustedes no se muevan porque ya venimos con este interesante tema. Preguntas que todos se hacen.